pues vamos con esta siguiente entrega para atender un tema que, aunque ya se ha avanzado bastante en su culturización, aún hay ahí algunos recovecos que no están del todo cubiertos, y entonces al revisarlo yo confío que de esta forma ustedes adquieran más seguridad cuando tengan que atender un caso de forma directa o de forma indirecta a través de algún comité de bioética. Y bien, entonces, muerte encefálica, pero desde la perspectiva bioética. Y en este sentido, entender que la muerte encefálica es un fenómeno bioético gracias a la biotecnología. Y también gracias a que conjuga los elementos básicos de todo fenómeno bioético, es decir, un aspecto ético, un aspecto médico, en este caso un aspecto biotecnológico y un aspecto legal. Entonces aquí vean cómo los elementos básicos que identifican a todo fenómeno bioético, la muerte encefálica los cumple a todas luces. Y en este caso particular la biotecnología es quizás o tiene quizás un papel muy preponderante, porque sin la biotecnología no existiría la muerte encefálica. En este caso se impondría pues, no solo lo médico, sino la natura misma de un cuerpo sin soporte ventilatorio, sin soporte de aminas, etc. Simplemente fallecería en cuestión de minutos al sufrir muerte encefálica. Entonces, o al sufrir un daño encefálico, mejor dicho, un daño encefálico extenso, grave, entonces sobreviviría minutos. Es la tecnología la que nos ayuda a que estos pacientes sobrevivan. Y ahí es donde pues entra esta cuestión de cómo incide la tecnología en cambiar el rumbo de incluso ahora ya situaciones fatales por definición, cómo logra cambiar esa historia natural de estos eventos. No nos vamos a meter en lo médico, pero por simplemente reafirmar, recordemos que a nivel de cuestión médica, de demostración médica, consiste en una actividad isoeléctrica de la corteza cerebral. Pero no vamos a ahondar en eso ustedes ya son mucho más expertos que yo, y porque aquí realmente el punto crucial es cómo se conforma este fenómeno bioético, cómo cambió la concepción de muerte y cómo podemos enfrentarlo a nivel clínico. Entonces, como les mencionaba, la biotecnología, en este caso en particular, tiene un papel fundamental. Sin biotecnología no existiría muerte encefálica. Ahora, desde el punto de vista legal, aquí entra un punto crucial porque introdujo un estado médico en una concepción de muerte en la cual normalmente no estaban situaciones médicas tan particulares. Entonces, aquí también digamos como el clic, el cambio de paradigma se dio en el sentido de que un tipo mejor dicho, un estado médico extraordinariamente específico como es muerte encefálica, se introdujo en un concepto que ya existía desde antes, pero para designar otro tipo de situaciones que no eran precisamente médicas, y que es la muerte legal. La muerte legal es cuando no hay signos de vida de alguna persona, no hay una manifestación explícita de vida, pero tampoco hay un cuerpo que demuestre la muerte de ese individuo. Yo espero que con esto ya se estén imaginando, por ejemplo, el caso de los desaparecidos o de los secuestrados, o de los que se fueron a comprar cigarros y 10 años después no han regresado. Entonces, es esta cuestión donde
no hay una manifestación de vida de la persona, una manifestación explícita, pero tampoco hay un cuerpo que demuestre que está muerto. Que hay una muerte también explícita. Entonces está así como una situación de un limbo de manifestación de vida. No se tiene la certeza de que está muerto, pero tampoco hay una manifestación de vida. Esa es la muerte legal. Eso ya existía antes de que surgiera el concepto de muerte encefálica. Entonces, para no meterse en más embrollos, ahí fue donde se tipificó la muerte encefálica. Y en este caso en medicina se abrieron o se generaron dos concepciones de muerte, y ahí es donde entra el cambio de paradigma. Por un lado tenemos ahora la muerte clínica, que todos la identifican perfectamente bien, es cuando está el corazón en línea isoeléctrica y todo el cuerpo está muerto, y la muerte legal exclusivamente para tipificar la muerte encefálica, donde no hay una manifestación autónoma de vida, es decir, el individuo no puede expresarse ya, sus funciones de sostén están, de expresión autónoma está muerta, pero una parte de él aún conserva latido y función de vida, que es el resto del cuerpo. Pero a nivel de expresión de autonomía, esa persona está muerta. Entonces, ahí por eso se metió en la tipificación de muerte legal. Ahora, aquí ojo, porque aquí en esta cuestión de lo legal se fracturó también un poco la filosofía del derecho en la concepción tradicional de persona, donde desde el punto de vista bioético hay dos corrientes. La corriente conservadora, que considera que persona es desde el momento de la fecundación, y la bioética liberal, que considera que la persona es desde que obtiene o adquiere su capacidad de ser autónomo. Entonces, ojo con esto, porque esta cuestión de muerte encefálica se estableció a partir de la segunda concepción, de la concepción liberal y laica, que las dos comparten este mismo criterio, donde persona es aquella que tiene la capacidad de manifestar su autonomía. Entonces, por eso en muerte encefálica se considera que la persona está muerta, porque ya no tiene esta capacidad de expresar su autonomía. Entonces, ojo con este clic, porque de pronto choca con la concepción de bioética conservadora, donde la persona es desde el momento de la fecundación. Ahora, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se abrió esta brecha en filosofía del derecho y en filosofía de la medicina? Para poder insertar un fin utilitarista a los cuerpos que ya lograban sobrevivir a punta de biotecnología, y poderlos usar como donadores de órganos. Aquí la filosofía que fundamentó esto es la filosofía utilitarista, que es muy de los países anglosajones, donde establece la premisa de el mayor bien posible para el mayor número de personas posibles. Y entonces ellos ven en este sentido de cómo ser útil aún en circunstancias como estas. Y entonces para ellos es que ese cuerpo sigue teniendo una razón social, de beneficio social, porque gracias a la biotecnología se puede conservar vivo y útil para fines de donación cadavérica. ¿Quién es el culpable de esto? Bueno, pues la comisión de Harvard, que fue la que le dio fundamento al concepto de muerte encefálica, y después Peter Singer, un renombrado bioeticista a nivel mundial, que escribió un libro que se llama Repensar la vida y la muerte, y que le dio el fundamento filosófico y ético
a conservar estos cuerpos con fines de trasplante de órganos. En México, esta cuestión se aterrizó en el artículo 345 de la Ley General de Salud y en otros previos, pero el 345 ya hace alusión a qué se debe o qué se puede hacer con esos individuos que están en muerte encefálica. Y entonces ahí, en este artículo, es donde se otorga la permisibilidad para poderles retirar el soporte vital y permitir que aparezcan los siguientes signos de muerte, que para fines prácticos son los que ustedes ya conocen a través de la muerte clínica o el fallecimiento clínico. Entonces, en este artículo es crucial que ustedes se lo aprendan, porque es la eterna fuente de confusión en muerte encefálica, de si desconectarlos es eutanasia, de si desconectarlos es ilegal, de que si desconectarlos es un homicidio, en fin, todas estas confusiones que todavía prevalecen mucho en el campo clínico y que este artículo es el que le da fundamento para simplemente desconectar o quitarles el soporte vital y así literal, ¿cómo se llama? Apagar el ventilador así de tajo, sin que entren estas confusiones de eutanasia, homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde la ley nos permite atender a estos pacientes y quitar este sospechosismo de que al suspender el soporte vital estamos incurriendo en un delito o en algo incorrecto o antiético. Entonces, ojo con ese artículo y también revísenlo, porque ahí también está la secuencia de cómo se tiene que establecer el responsable legal, y eso les va a ayudar muchísimo para reafirmar lo que vimos en consentimiento informado. Con respecto a lo ético, medio les comentaba hace un rato que aquí cambió el paradigma, así crucial, muy manifiesto, muy explícito, donde la Comisión de Harvard dio el fundamento de que era posible establecer otro tipo de muerte en el ámbito sanitario. Hasta este momento, la única muerte que se conocía en el ámbito sanitario era la muerte clínica. Y entonces surge esto y entonces se establece un criterio de muerte, pero en base a el concepto de persona, que ya les expliqué cómo se divide en bioética el concepto de persona en la concepción que establece que el individuo es persona desde el momento de la concepción y el criterio que establece que persona es solamente la que es capaz de expresar su autonomía. Entonces, como el muerto encefálico ya está incapacitado para expresar esa autonomía, o sea, ya nunca más va a ser capaz de expresarla, entonces se considera que es una persona que ha fallecido. Y entonces ahí ya no hay persona. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué hay? Hay un ser humano. Ahí hay una dicotomía también. En filosofía y en bioética se conceptualiza que ser humano es únicamente el miembro de una especie. En este caso es que somos humanos por pertenecer a la raza humana, a la especie humana. Por eso somos seres humanos. Y persona es aquella que tiene una característica social, ontológica y cultural de expresarse por sí misma. Entonces, aquí vean cómo se divide la situación. Entonces, seres humanos somos todos, absolutamente todos, por el puro hecho de pertenecer a la raza humana. Y ya personas, unos sí, otros no. Por ejemplo, un recién nacido, para la bioética liberal,
no es persona, no es una persona, porque todavía no tiene esta capacidad de expresar su autonomía. En cambio, para la bioética conservadora, ese ser humano es persona desde que inició la concepción. Como quiera que sea, al menos la Comisión de Harvard logró que el Senado de Estados Unidos aprobara esta cuestión y entonces quedara como ya una ley vigente que permitía establecer 2 criterios de muerte al interior del sistema sanitario. Y de ahí pues se extendió al mundo. Entonces, esto ya se los expliqué un poco antes. Bueno, y entonces ya quedaron dos criterios de muerte. La muerte clínica, que ustedes la conocen a la perfección, y la muerte legal, que también ya más o menos se las expliqué. Ahora veamos un caso para que vean cómo de pronto saber bioética no nada más es creer que se sabe bioética, o mejor dicho, estudiar bioética no necesariamente significa que se sabe bioética. Vean este caso. Una niña de 14 años de edad que sufrió muerte encefálica a raíz de un traumatismo por un accidente, y los familiares, que eran paramédicos, por cierto, y más o menos tenían ciertas nociones de esto, solicitan la desconexión del ventilador y el médico tratante acepta la solicitud de los familiares. O sea, el médico estaba en el mismo tenor de desconectarla. La directora del hospital no acepta la solicitud porque considera que eso es eutanasia. Entonces, la directora maneja la situación de que les da el alta por máximo beneficio y les ofrece una ambulancia para que la trasladen a su domicilio. Y entonces el médico tratante, al saber esta situación, pide apoyo al especialista de bioética para que hable con la directora y le haga ver que eso pues, no es correcto, y que además no se transgrede ninguna ley si se desconecta a la paciente. No se logró contactar a la directora, por lo que los familiares no tienen otra opción más que llevarse a su familiar bajo las condiciones que la directora impuso, porque pues finalmente fue una imposición. Y aquí el punto es lo que les decía, que estudiar bioética no necesariamente significa saber bioética. Vean cómo el médico tratante tiene un diplomado en bioética, pero ese sí aprendió, ese sí estudió, y la directora también tiene un diplomado en bioética, incluso fue presidenta de un comité de bioética hospitalario, y sin embargo, vean la forma tan distinta en que resolvieron este caso. Esto no solo está en la cuestión del individuo, de que si le estudia o no le estudia, sino también en cómo, ahora sí que, ¿quién te enseña bioética? El médico tratante tomó su diplomado de bioética en un discurso laico. De hecho, fue mi alumno, por eso lo conozco perfectamente bien. Y la directora del hospital tomó su diplomado de bioética bajo una línea de bioética conservadora. Y entonces, aquí, que es una de las grandes críticas que de pronto le hago a las instituciones, por eso no sé por qué no me quieren mucho, porque sí hay un peso, sí se incide en cómo te venden la bioética, en qué línea te manejan. Entonces, cuando simplemente se utiliza la bioética para reafirmar el dogma, pues entonces no hay cambio. Y entonces suceden estas cosas, o se acaban manejando las cosas como lo manejó en este caso, y donde lejos de ayudar a las personas, pues se les imponen criterios, se les imponen morales, y hasta acaban cometiendo un delito todavía más grave, porque imagínense los familiares andar para fines prácticos
con un cadáver, con un muerto, con una nota de máximo beneficio. O sea, van por la ciudad, pues no precisamente paseando a su muerto, pero sí trasladándolo con un respaldo de únicamente un alta por máximo beneficio. Y de ahí espérate, o sea, llévatelo a tu casa, como si fuera tan fácil sostener ahí a un muerto encefálico, a esperar a que suceda la muerte clínica para después obtener el certificado de defunción. Y a eso agréguenle cuánto más pudo haberse sostenido esta niña sin todo el soporte que normalmente se puede dar en un hospital para este tipo de pacientes. Entonces aquí, pues lejos de abonar, resta, y aunque la directora pues siente una relativa seguridad por creer que está actuando acorde a lo correcto, al decir, pues, tengo conocimientos de bioética, entonces la bioética esto es lo que manda. Entonces, vean cómo, o sea, lo que yo quiero utilizar de pretexto el tema para reafirmarles lo ya visto en este curso de cómo no nada más es pretender como que estoy estudiando bioética, sino que se necesita un esfuerzo más, o sea, hacer verdaderamente esa interiorización de conocimiento, que se me quede, pues que lo que estoy aprendiendo realmente se me quede, y eventualmente en las circunstancias que se puedan aplicarlo, practicarlo. ¿Por qué? Porque si no se va a olvidar. Cuidar nuestra red hebbiana, que no se contamine con tantos patrones intelectuales preestablecidos, o sea, que no se nos eche a perder. ¿Y para qué? Para que efectivamente pensemos, hablemos y sobre todo actuemos de forma distinta, y entonces sí se va a ir logrando el cambio de paradigma con cada acción distinta que se haga. De otra forma, pues mucha bioética, mucho discurso, mucho diplomado, mucho seminario, maestrías incluso, doctorados, mucho papel, pero poca interiorización y a final de cuentas poco cambio. Entonces, aquí es donde pues entra lo medular, que no nada más es estudiar bioética por estudiarla, sino que efectivamente hacer el esfuerzo para interiorizar ese conocimiento y que eventualmente nuestros actos, nuestras acciones se vean impregnados de este conocimiento. Si no, pues ahorrémonos el esfuerzo. Entonces vean cómo aquí dos personas que tienen un papel que acredita que tienen un diplomado de bioética, de hecho la directora, su diplomado lo expidió, bueno, el diploma lo expidió la Comisión Nacional de Bioética, y el otro está expedido por una universidad local. Entonces vean cómo incluso la institución puede resultar más rimbombante como la Comisión Nacional de Bioética, pero al final se reduce a lo básico. ¿Realmente aprendiste o no aprendiste? O a lo mejor la directora sí aprendió, pero lo que le enseñaron, y lo que le enseñaron pues está incluso simplemente dedicado a fortalecer morales o a fortalecer dogmas. Y en ese caso pues sí, simplemente no es bioética. Entonces, ahora, estas confusiones de que si desconectar a los muertos encefálicos es o no eutanasia, pues vamos a aclararla de una vez por todas, para que así ustedes tengan más seguridad de si al desconectar un muerto encefálico están o no en lo correcto y en lo legal. Acuérdense que las decisiones bioéticas o las resoluciones bioéticas o las recomendaciones bioéticas siempre tienen que estar enmarcadas entre lo ético y lo legal, siempre. Entonces, eutanasia, para fines prácticos, es un procedimiento médico. Ojo también, eutanasia ya se estableció a partir de la Convención de Toronto, que es un procedimiento médico. Y olvídense de esto de eutanasia pasiva, eutanasia activa, eutanasia diferida, eso ya no existe. Ya lo único que existe es un término único para determinar eutanasia.
Y ese término único hace alusión al procedimiento médico de administrar una mezcla de medicamentos a dosis letales para provocar la muerte de un individuo en menos de 10 minutos. O sea, tampoco es así que eutanasia crónica o que te tardas horas y horas para morirte, no. O sea, la intención es que fallezca de forma lo más rápida posible y de ser posible de forma inmediata. Eso es eutanasia. Entonces, nada que ver con suspender apoyo vital a una persona que legalmente ya está muerta. Entonces, y que simplemente lo que se busca es que aparezca la muerte clínica. O sea, la muerte legal ya apareció y ahora es permitir que aparezca la muerte clínica. En cambio, en eutanasia, o sea que hay una mano que introduce una serie de medicamentos para provocar la muerte de una persona. De pronto me llegan a preguntar, que dice, bueno, pero entonces cuando le desconectan el ventilador no es eutanasia, no, es homicidio. O sea, ahí, ojo, o sea, si el paciente no tenía muerte encefálica, o sea, que no tenga muerte encefálica, que tenga cualquier otra cosa y le apagan el ventilador, es homicidio. O lo extuban por la razón que ustedes quieran y estaba en un estado ya terminal, lo que sea, pero no hay muerte encefálica, es homicidio. Entonces, ojo con esto, porque luego ahí esas líneas se desdibujan y creyendo que están haciendo eutanasia, en realidad están cometiendo un homicidio. La única entidad médica que califica, que legalmente está justificada y que éticamente está justificada para apagar el ventilador sin mayor trámite es muerte encefálica. Es la única entidad médica. Todas las demás no califican ni legalmente ni éticamente. Entonces, aquí, a menos que aparezca la muerte clínica, obviamente. Yo creo que me están entendiendo. Entonces, ojo con esto. La única entidad médica, repito, la única entidad médica para apagar el ventilador sin mayor trámite es muerte encefálica. Ahora, siguiendo con esta aclaración de las confusiones, entonces hay algunas otras entidades que lo mismo se confunden con eutanasia y aquí entender que ahora sí que una cosa es gimnasia y otra cosa es magnesia. Entonces, ni sedación terminal, ni cuidados paliativos, ni desconexión de soporte vital, ni nada de eso es igual a eutanasia. Eutanasia es lo que ya les ejemplifiqué. La administración aguda para una muerte también aguda de una dosis letal de varios medicamentos. Ahora, entonces, ¿cómo hacer esta desconexión del soporte vital en caso de muerte encefálica? Ahí recuerden todo lo visto en consentimiento informado, porque así es como se tiene que hacer. Con el proceso que vimos en consentimiento informado, así es como se tiene que hacer. Y entonces, ahí ya, dependiendo de las circunstancias, puede haber o una desconexión súbita, así de literal on-off al ventilador, o una desconexión paulatina. Por ejemplo, se le va disminuyendo los parámetros respiratorios, ya no se le reinician medicamentos de soporte, que casi siempre son las aminas, si tiene nutrición, en fin. Entonces, conforme se van terminando, ya no se le reinician. Entonces, esto hace que los familiares pues tengan ahí un periodo de adaptación y de asimilación a una muerte así como gradual. O puede ser muy súbito, de pum, 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 se le apaga todo, bombas, todo, y entonces la muerte clínica pues aparece prácticamente en cuestión de minutos. O, les repito, una cosa más paulatina,
que permita a la familia como que irlo asimilando un poquito más. Entonces se van disminuyendo los parámetros ventilatorios o se van dejando de administrar medicamentos que de alguna forma significan soporte vital, que prácticamente es alimentación y inotrópicos. Y explorar la situación durante el proceso de consentimiento informado, explorar la situación de si aceptan o no donación de órganos y en caso de que sí los acepten, establecer RCP5. Acuérdense cuando vimos esta escala. Pero por favor, si los familiares dicen no aceptamos donación, no se los vuelvan a repetir. O sea, muchas altas voluntarias de muerte encefálica no son porque los familiares de verdad no hayan entendido que ya no hay nada que hacer. La mayoría de las muertes, de las altas voluntarias por muerte encefálica, la mayoría ha expresado siempre lo mismo, porque nos estaban presionando para donar los órganos. Entonces, si ustedes lo expresan y el paciente o el familiar dice, el paciente cómo va a expresar, si el responsable legal, los familiares dicen, no aceptamos, por favor no volvérselos a preguntar, no se los vuelvan a preguntar. O sea, no quieren, pues ya no quieren, no hay nada que justifique el estarlos presionando. Y si dicen sí, pues al revés, ahora sí que acelerarle al protocolo antes de que surja alguna situación que revierta esta decisión o que el paciente sufra un deterioro que complique la preservación de los órganos. Ahora, desgraciadamente, pues como todo lo que causa estrés en este mundo, muerte encefálica, digamos lo que digamos, sigue siendo un motivo de mucho estrés, de mucha conflicto, de mucho dilema, porque, pues, o sea, ahí sí ponernos un poquito en el zapato de los familiares, de que es tremendamente difícil que tu cabeza te diga ya está muerto, pero que tú lo ves respirando, que tú ves cómo late. Entonces es verdaderamente difícil lograr un desprendimiento de los familiares y por esa razón es un fenómeno muy bioético por la cuestión biotecnológica, pero donde más se transgreden, pero muy antiético por la cuestión pues moral que se entremezcla y pues emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, no es raro que se transgredan todos los principios bioéticos y más, porque va desde los que no quieren donar y ya que se mueren, hacen que donen, o al revés, los que querían donar y ya que se mueren, la familia niega la donación, o donde la mitad de la familia dice sí, la otra mitad de la familia dice no, o donde realmente la familia donante es un verdadero viacrucis el someterse a un proceso de donación. O sea, créanme, ni es tan fluido ni es tan bonito. Ahí los invito a que lean pues el libro que escribí hace mucho, no sé si todavía esté por ahí circulando, que es Donación de órganos, problemas y aciertos, porque ahí hay estudios de investigación que ilustran cómo las familias donantes realmente la viven y la sufren por participar en protocolos de donación. Entonces, ahí sí, de verdad, sí es esta afirmación que hago de que es uno de los fenómenos donde más se transgreden principios bioéticos, sí, porque no solo está la cuestión de relación directa entre paciente y familiares, de que muchas veces no se respeta el deseo primario del paciente, ya sea para donar, ya sea para no donar, sino además la forma en que está estructurado el protocolo de procuración de órganos y cómo las familias se ven sometidos a un proceso donde de pronto no se les tiene la menor consideración
entendiendo que son personas que están en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, y entonces se retrasan las procuraciones, no les dan tanta explicación, tienen que perder días laborales por estar ahí en el hospital, les cobran las cuentas completas o les condonan muy poco. Y esto, estrictamente hablando, nos lleva a que de pronto las familias donantes absorben ciertos gastos que ya pertenecen al proceso de procuración. Y entonces las pobres familias cargan primero con el peso de saber que un familiar falleció, luego con el peso de saber que van a extraerle sus órganos, que quiera que no les causa cierto estrés, y luego con el peso del contexto o la circunstancia en la que hacen la donación, lo cual les trae afecciones psicológicas, económicas, laborales, en fin. Y por si fuera poco, además, pagarle a la institución por la atención que recibió su familiar y que a veces se entremezcla con los gastos que ya genera la procuración de órganos. Entonces, ahora sí que así o más difícil. Entonces, son cosas, es un fenómeno que pareciera que ya está muy dominado, pero que en realidad sigue haciendo falta mucha investigación al respecto, mucha reestructuración de los protocolos y de cómo, sobre todo cómo se atiende a los afectados, en especial en este caso a las familias donantes. Y finalmente, cómo la institución logra equilibrar que está obteniendo un bien, que es un órgano, de forma gratuita, pero con una carga económica hacia el que lo otorga, que en este caso es la familia donante. Entonces, ahí hay una situación que sí es ética, el obtener bienes a raíz de otras personas, de otros seres humanos. Eso éticamente ya se justificó, pero no es justa en términos de justicia equitativa, en el sentido de que yo, Estado, estoy obteniendo ese bien en forma gratuita, pero quien absorbe ese peso, el peso económico que implica obtener ese bien, es el donador, y en ocasiones el receptor, pero no yo, Estado. Entonces, afecto a los otros por obtener beneficios para mí, porque entre más se hagan trasplantes, pues yo, Estado, estoy cumpliendo. Entonces, ahí hay muchos pendientes de justicia distributiva, de vulnerabilidad, de respeto a la autonomía, que eventualmente pues vale la pena seguir investigando para, obvio, intentar subsanarlos. Finalmente, les recomiendo este libro, si lo logran encontrar, se los recomiendo porque fue un parteaguas, Peter Singer, esta cuestión de que emergió otra concepción de muerte. O sea, existía una sola, que era la muerte clínica, y a raíz de todo esto emergió una nueva concepción de muerte, y ahí se ilustra perfecto cómo cambió el paradigma. Entonces, muerte encefálica se nos vuelve un tema muy bioético precisamente por esta cuestión, porque permitió la emergencia de una nueva concepción de muerte dentro del ámbito sanitario. Y después, cómo se fueron creando protocolos para contender con este tipo de muerte, y después cómo se convirtió en un bien social la preservación de estos cuerpos. Y por si fuera poco, enfatizó también esta dicotomía o esta ruptura también de paradigma con respecto a la concepción o al concepto de persona, cómo se conceptualiza a la persona desde el punto de vista ético y per se bioético. Entonces, muerte encefálica implicó todos estos cambios y seguramente implicará muchos otros en la medida en que los protocolos de procuración de órganos se afinen todavía más y la forma en que se atiende a los más
vulnerables en ese contexto que son la familia donante. Entonces seguramente esto seguirá cambiando, a lo mejor ya no tan radicalmente como en un principio, pero seguramente vamos a seguir viendo algunos cambios. Muy bien, biocultores, pues hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias como siempre y les extiendo la invitación que siempre hacemos. Por favor, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias.